Mis padres vinieron en el año 1890, vinieron de Rusia, tenía 4 años. Se radicaron en la provincia de Entre Ríos, donde estuvieron corto tiempo, se fueron a vivir a la capital federal, donde yo nací. Al poco tiempo se trasladaron aquí cerca, Bernasconi, sí, en la provincia de La Pampa, donde no había más que 4 grados primarios, hasta 4º grado. Hicimos en Bernasconi y entonces mi padre, con mi hermano mayor, decidió que tenía que radicarse en alguna población donde se pudiese terminar los grados primarios. Entonces nos vinimos a Villa Iris, donde había hasta 6º grado. Terminado 6º grado, en el año 1920, mi padre pensó para la escuela secundaria. Y entonces lo único que había era aquí, en Bahía Blanca. De manera que nosotros vinimos en el año 1920, cuando yo ingresé al Colegio Nacional, donde me recibí de bachiller dando 2º año libre. En esa época la situación económica no era muy buena, de manera que yo tuve que salir a trabajar. Y entré a trabajar mediodía en la Federación Agraria Argentina, en una oficina que funcionaba en la calle General Paz 42. Allí trabajé hasta recibirme de bachiller y en el año 1925 me fui a estudiar medicina. Había organizado ingresar en La Plata, pero cuando fui estaba cubierto el número de capacidad de alumnos, de manera que me fui a la capital federal y no había posibilidad. Entonces me fui a Rosario, donde hice 3 años. Los 3 primeros años de medicina los hice en Rosario. Después de tercero me tocaron muchas huelgas. En el año 1928 una huelga, en el año 1930 otra huelga. Era cuando lo desalojaron a Irigoyen. Claro. Entonces yo decidí irme para Buenos Aires. Bueno, me trasladé y allí me gradué de médico en el año 1936. Y fueron tiempos realmente muy difíciles. Muy difíciles, muy difíciles. Yo estaba como, por suerte, como practicante interno en el hospital israelita. Pero yo tuve que interrumpir mucho mi carrera, claro, porque yo ingresé en 1925 y me recibí en el 36, claro, 11 años después, claro, y no tengo ningún aplazo. Yo tuve que suspender mis estudios y yo trabajé aquí en Bahía Blanca, en los tribunales. Ajá. Estuve 2 años. Mis compañeros de estudio se recibieron todos en 6 años. Acá yo fui compañero de Indalecio Ruiz, ajá, de Silvio Mochen, claro, la doctora Jutorán, Fanny Jutorán, Ítalo Brusone, sí, que todavía vive. Sí, vive. Sí, sí, los únicos que viven de mi época son Brusone, yo y el doctor Adolfo Pliner, claro, acá en Bahía Blanca. La doctora Jutorán era compañera mía, fue la primer médica de Bahía Blanca. Bueno, lo cierto es que yo me reinstalé en el año 1936 como médico todo el tiempo.
siempre radiología, nada más que radiología. Y fíjese, los rayos X descubiertos en 1895. El primer radiólogo de acá fue el doctor Francisco Berardi, que se instaló acá en el año 1922. Y durante muchos años fue el único, hasta que en el año 32 se radicó aquí el doctor Ramón López Camelo. Acá, en Bahía Blanca, había el equipo de rayos primero en la provincia de Buenos Aires. De La Plata para acá no había otro equipo. Y de acá para el sur hasta Tierra del Fuego no había ningún equipo. El tercer radiólogo fui yo, en el año 1936. Hace unos cuantos años, el Rotary Club me pidió que yo diese una charla sobre la radiología en Bahía Blanca. Entonces, con la ayuda de mi señora, buscamos en la Biblioteca Rivadavia algunos antecedentes. Y ahí encontramos que en el año 1896, pocos meses después de haberse descubierto los rayos X, llegó a Bahía Blanca el primer equipo que hizo traer el doctor Tomás Varzi. Tomás Varzi era tío del arquitecto Costa Varzi. En la Biblioteca Rivadavia encontré todos esos datos y ahí encontré algunos ejemplares del periódico El Pueblo, el semanario. Y entonces buscando, encontré cómo él gestionó la llegada del primer equipo. Entonces el cónsul alemán acá era Diego Meyer, eran muy amigos. Entonces le pidió a Meyer que le consiguiese material de literatura acerca de ese elemento de descubrimiento que eran los rayos X. Meyer le consiguió, entonces Tomás Varzi le pidió que hiciese gestiones para traer el equipo. Y poco tiempo después vino el equipo. Se calcula que vino a mediados de 1896. El descubridor de los rayos X se llamaba William Conrado Röntgen, fue el descubridor. Este hombre era un físico alemán. Este hombre que trabajaba en los tubos al vacío para apreciar el efecto que se producía por el paso de la corriente del polo positivo al polo negativo, estaba trabajando en diversos tubos. Era muy amante de la fotografía. En aquellos tiempos las películas fotográficas no existían. Se usaba vidrio. ¿Usted conoce? Se usaba el vidrio y sobre el vidrio había un barniz con bromuro de plata que era el que permitía hacer la fotografía. Él tenía algunas películas fotográficas sobre un escritorio. La señora de Röntgen siempre lo acompañaba en los experimentos que él realizaba. Ella estaba esa tarde y había apoyado involuntariamente la mano sobre una de las placas fotográficas que él tenía. Cuando terminó los experimentos, tuvo la duda de si había usado o no esa película fotográfica. Y por las dudas la reveló. Y se encontró con la sorpresa de que estaba la mano de la esposa en la película fotográfica. Así que fue casual en realidad. Mire, fue casual, pero él estaba trabajando con un objetivo. Y la casualidad solamente está presente en los grandes investigadores. Ocurre lo siguiente, entonces él, como no sabía qué tipo de radiación era,
le puso rayos X, Porque por lo la desconocido, incógnita. claro. Se calcula que el primer aparato de rayos X del Hospital Lucero puede haber sido del año 22 y lo hizo traer don Francisco Berardi. Claro. Después, el Hospital Pena tuvo el segundo equipo de rayos X, Claro. allá por el año 32. Usted ve que este cable, este es el tubo de rayos X. Sí. Este cable que usted ve allá, Sí. este cable está autoprotegido. Claro. Es decir, el cable va y está rodeado por una goma. Sí. En los primeros tiempos de los rayos X Sí. no se conocían los cables. Así que la exposición... Estaban al aire libre, el cable pelado. Mm, Los primeros equipos que se usaron no tenían cables de aislación, eran bastante riesgosos para el paciente, Sí, sí. no para el médico que manejaba los rayos X. Después ya sí empezaron a venir ya los equipos más sofisticados y hoy los médicos radiólogos tienen la tomografía, Claro. la resonancia magnética, la ecografía, la tomografía computarizada. Sí. Y yo tengo la suerte de ser el único sobreviviente de aquella época.